En un país que parecía haber dejado atrás los horrores de su pasado más oscuro, una tragedia inusitada ha vuelto a sacudir a Colombia. El 11 de agosto del 2025, el senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay falleció, 65 días después de ser brutalmente baleado en un mitin político en Bogotá. Su muerte no es solo la pérdida de un joven político prometedor, sino un escalofriante recordatorio de una época de violencia que marcó a la nación para siempre. Una época que creían superada. La guerra de la que Miguel tanto nos alertó en todos y cada uno de sus discursos y que no queríamos que regresara, volvió y tocó otra vez la puerta de mi familia. Primero llevándose la vida de mi esposa Diana y ahora la de mi hijo Miguel. Miguel Uribe Turbay nació el 28 de enero de 1986 en Bogotá. Era un abogado y político colombiano perteneciente a una de las familias más influyentes en la política y el periodismo del país. Hijo de Diana Turbay, una reconocida periodista, fue asesinada en 1991 durante un fallido operativo de rescate, tras ser secuestrada por los extraditables, el grupo narcoterrorista liderado por Pablo Escobar. Miguel tenía solo 4 años en ese momento. Su historia es un eco trágico de la violencia que su madre también sufrió. Nieto de Julio César Turbay Ayala, presidente de Colombia entre 1978 y 1982. Su abuela, Nidia Quintero, fundó la Fundación Solidaridad por Colombia. Miguel Uribe se formó como abogado en la Universidad de los Andes y obtuvo una maestría en políticas públicas. Posteriormente, cursó una maestría en administración pública en la prestigiosa escuela Harvard Kennedy. Incluso Harvard le rindió homenaje, destacando su conocimiento y su compromiso. Sin seguridad no hay nada y vamos a unirnos. Seré yo el candidato que une el partido, la oposición y el país, porque vamos a ganar y vamos a gobernar. ¡Gracias! Desde muy joven mostró su vocación política. Fue concejal de Bogotá en 2012 a 2015 por el Partido Liberal, el partido de su abuelo, y llegó a ser presidente de este cabildo distrital en 2014. En este rol se destacó como un fuerte crítico del entonces alcalde y hoy presidente Gustavo Petro. Posteriormente fue secretario de gobierno de Bogotá desde 2016 a 2018, durante la alcaldía de Enrique Peñalosa. En 2019 se lanzó como candidato a la alcaldía de Bogotá, obteniendo el 4º lugar. En 2021, el expresidente Álvaro Uribe Vélez lo designó como cabeza de lista al Senado por el Partido Centro Democrático para el periodo 2022-2026. Gracias a esta posición, se convirtió en el senador en lista abierta más votado del país. Ya en el Senado, se consolidó como una de las principales voces de la oposición al gobierno de Gustavo Petro, con un discurso centrado en la defensa de la seguridad y las instituciones, crítico en la política de paz total y otras propuestas presidenciales. Tenemos aquí más de 1 hora escuchando la descripción de un país que no existe y es distante del país que vivimos todos los días. Presidente, usted vino a hablar de sueños y fantasías. Supongo es porque pasa más tiempo soñando que despierto. La realidad de los colombianos es otra. Mientras usted viaja por Europa o por las calles de Panamá, mientras usted derrocha los impuestos de los colombianos, haciendo eventos innecesarios y dándose lujos personales, las familias colombianas no llegan al final del mes por el alto costo de la vida. Trabajan más, pero les rinde menos. En octubre del 2024, anunció oficialmente su precandidatura presidencial para las elecciones del 2026 por el Centro Democrático, buscando la Casa de Nariño. Su última aparición pública fue 2 días antes del atentado, donde aseguró que su apuesta era la de un país sin violencia. Porque la inseguridad en Colombia se salió de las manos, porque a Gustavo Petro le quedó grande gobernar. Y la sensación de los colombianos es que prácticamente no hay gobierno. Pero lo más doloroso y probablemente indignante es que mientras se empodera a los criminales, se debilita la fuerza pública. La tarde del 7 de junio del 2025, mientras daba un discurso en un mitin en el barrio de Modelia, localidad de Fontibón en Bogotá, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un atentado.
recibió varios disparos, 2 de ellos en la cabeza y 1 en la pierna, dejándolo inconsciente y en estado crítico. Fue trasladado de inmediato a la prestigiosa Fundación Santa Fe, donde permaneció 65 días en cuidados intensivos. Aunque al principio hubo esperanza y una lenta recuperación, 2 días antes de su muerte sufrió una hemorragia que agravó su estado. Finalmente, en la madrugada del 11 de agosto del 2025, Miguel Uribe Turbay falleció a los 39 años debido a una hemorragia en el sistema nervioso central. La Fiscalía General de la Nación elevó la categoría del crimen a magnicidio, lo que implica penas más altas a los condenados. Desde el primer momento, las autoridades colombianas iniciaron una exhaustiva investigación, aunque la identidad de los autores intelectuales sigue siendo una gran incógnita que mantiene al país en vilo. El mismo día del atentado, un menor de edad de 14 años fue capturado como el presunto sicario. El presidente Gustavo Petro reveló que este menor había abandonado voluntariamente un programa educativo de paz realizado por su gobierno. En las semanas siguientes se realizaron otras 5 detenciones. Elder José Arteaga Hernández, alias El Costeño, considerado uno de los cerebros operativos del magnicidio, fue capturado a principios de julio. Se le acusa de reclutar a los involucrados y planear el crimen por encargo, habiendo recibido hasta 1.000 millones de pesos por ello. Catherine Andrea Martínez, alias Gabriela, habría proporcionado el arma al adolescente. William Fernando González Cruz, alias El Viejo, otro de los cabecillas logísticos del ataque. La Fiscalía General ha afirmado que el ataque pudo haberse dado por el hecho de ser senador y estar desarrollando campaña política como precandidato a la presidencia. Hasta la fecha, ningún grupo armado ha reivindicado la autoría del atentado. La muerte de Miguel Uribe Turbay ha revivido un trauma colectivo en Colombia, un país que entre 1989 y 1990 sufrió el asesinato de 3 aspirantes a la presidencia en una espiral de horror y violencia. A diferencia de entonces, donde la autoría de Pablo Escobar era clara, hoy la falta de certeza sobre los motivos y los responsables intelectuales sume al país en la inquietud. El crimen se produce en un momento de alta polarización política y a solo 9 meses de las elecciones presidenciales del 2026. Diversos candidatos y el presidente Gustavo Petro rechazaron los intentos de utilización política del crimen y expresaron sus condolencias. El asesinato ocurre en el último año del primer mandato de izquierda en décadas en Colombia, con un presidente que podía entregar el mando a un opositor. Esto se suma a la condena en primera instancia por soborno y fraude procesal de Álvaro Uribe Vélez, mentor político de Miguel Uribe, lo que ha exacerbado las tensiones y llevado a algunos seguidores de la derecha a un discurso antisistema. Analistas sugieren que el crimen podría hacer que la seguridad y la mano dura vuelvan a ser temas centrales en la agenda política. La familia Turbay ha sido víctima recurrente de la violencia en Colombia. El asesinato de Miguel Uribe Turbay es una herida profunda en el corazón de Colombia. Es un recordatorio de que a pesar de los avances, la sombra de la violencia política y la criminalidad aún acecha. La investigación sigue en curso y las autoridades tienen la inmensa responsabilidad de identificar y judicializar a los exterminadores de este crimen. Solo así, quizás Colombia podrá encontrar el camino hacia la verdadera paz. ¿Qué opinas sobre este suceso? Déjame tu comentario en la parte de abajo. Si este video te gustó, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal.